Hi, I'm Nancy. Welcome to Badass in Heels. You are listening to a special episode. This episode is going to be in Spanish. A translation will be provided for my English listeners. Joining me today is retired FBI Supervisory Special Agent Doris Beaton, who had a fantastic 27-year career in law enforcement, 25 of those years dedicated to the Bureau. Conmigo el día de hoy se encuentra Doris Beatón, una agente especial supervisora retirada del FBI, quien tiene 27 años de experiencia en el gobierno federal y 25 años con el FBI. Doris, gracias por estar conmigo. Gracias, Nancy. Gracias por invitarme, Nancy. Muy contenta de estar aquí hoy contigo. Doris, este es un episodio muy especial porque es mi primer episodio en español. Como te había platicado, tengo followers, listeners, no sé cómo se dice en español, seguidores seguidores del habla hispana, y pues algunos de ellos me han escrito que hiciera un episodio en español, y pues incluyendo mi mamá, ¿no? Que habla francés y español y un poquito de inglés. El episodio pues los va a introducir a qué es lo que hacemos como mujeres en el FBI, qué quiere decir ser mujer en el FBI. Y pues tú eres una de las mujeres que yo conocí en Puerto Rico, badass o chingonas. Y pues la mujer ideal para poder hacer este episodio conmigo en español. Así que otra vez, gracias. Gracias a ti, Nancy. Gracias. Entonces, mira, quisiera empezar con tu historia, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a aplicar con el FBI? Bueno, por un trasfondo tengo que ir mucho más allá y hablar un poco comenzar con mi abuelo, eh, porque digo yo es como la semilla de cómo todo comenzó a ser yo a llegar a trabajar para el FBI. Mi abuelo fue parte de lo que se conoce como el 65th Infantry Regiment, que es la 65 Infantería, conocido como los Buccaneers del US Army. Y él fue otorgado el Purple Heart y el Combat Infantry Badge por su tiempo en guerra. Y su carrera luego del Army, después de su carrera militar. Él fue un State Marshal en Puerto Rico y eso fue una gran influencia para mi padre, basado en la trayectoria y la carrera de mi abuelo. Mi padre sirvió en el US Army y luego comenzó a trabajar para US Customs, que ahí es cuando comienza pues la influencia que tuve yo. Mi papá trabajaba para el gobierno federal y dentro de los beneficios de mi papá trabajar para el gobierno federal, nosotros diciendo mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermana menor, pudimos estudiar en una escuela militar conocida en Puerto Rico como Fort Buchanan, y ese sistema tiene una influencia y una disciplina militar y una cultura, pues muchos estudiantes que son Federal Law Enforcement. Y nosotros tuvimos una trayectoria completa escolar, militar y de Federal Law Enforcement, que nos lleva, de hecho, mis hermanos, igual que yo, tuvimos una carrera completa en el gobierno federal, en Law Enforcement, y esto es lo que me lleva luego, después de hablar de ciertas cosas y lo que estudié en mi trayectoria, pero me lleva a mí al FBI. Como parte de la escuela de Fort Buchanan tienen un programa muy bueno de atletismo y me pude destacar desde una temprana edad en los deportes, donde pude practicar baloncesto, softball, track y, y recibir ciertas, como llamamos, becas de universidades basadas en atletismo, aunque continué estudiando, no llegué a aceptarlas, pero es lo que me lleva más bien al trasfondo de la cultura y lo que me lleva al FBI. Una vez yo me gradué de high school, estudié en la Universidad de Puerto Rico y mi bachillerato fue en administración de empresas. Durante mis estudios universitarios, comencé a trabajar, mi primer trabajo fue en el Supremo de Puerto Rico.
la Corte Suprema de Puerto Rico en el Departamento de Traducciones, donde ahí traducían y publicaban las decisiones del Tribunal Supremo. Y yo asistí a los traductores en la publicación de dichas decisiones del Tribunal Supremo. Ya en este punto estaba trabajando full time en el Supremo y estudiando part time para poder, en estos momentos ya yo tenía pues, mis 2 hijos y tenía que mantener mis hijos y ya era trabajar full time y estudiar part time. Y luego de trabajar aproximadamente un año, comencé a mi primer trabajo del gobierno federal, que fue en el US Pretrial Services del US District Court. Este es el departamento de Tribunal Servicios de Antelación al Juicio, es que le dicen en español. Y ahí trabajé por aproximadamente 2 años y medio, trabajando full time. Y ahí pues pude apreciar el sistema judicial federal y aprender de la corte, poder ver cómo es el proceso entero de los servicios judiciales y el procedimiento judicial que me llevó a poco a enamorarme del sistema federal y judicial. La oficina de nosotros de Pretrial Services, de la casualidad que estaba al lado de la oficina del FBI. Y a diario conocía y trabajaba con personas del FBI, se me acercaron y me ofrecieron, debes de trabajar para el FBI, estos son los beneficios marginales, sería una buena idea. Y ahí fue en donde ya en el 1997 el FBI me contrata y comencé a trabajar como oficinista por los primeros 6 meses. Y luego de los 6 meses, pues promoví a paralegal. Era una posición de FBI en Washington, D.C., pero estaba localizada pues en la oficina de San Juan, en donde ayudaba a procesar toda la información y a determinar qué información legalmente puede ser diseminada a la comunidad y cómo no, basada en los estatutos del Freedom of Information Privacy Act. Este trabajo fue el que me hizo a mí. Creo que fue el punto en donde yo me enamoré de la posición de agente especial, viendo a través de los estudios de todos los casos y poder leer de inicio a final todos esos expedientes de todos esos casos y ver cómo el agente trabajaba del principio, cómo la investigación comenzaba y cómo finalizaba y cómo se llegaba a esa misión, al objetivo de una sentencia. Eso fue realmente lo que me hizo a mí pues pensar en que yo creo que yo quiero ser un agente del FBI. Claro. Y fue en ese momento que entonces, pues, se me acercó en un momento una reclutadora, agente especial, y me daba los beneficios de ser agente del FBI, que debería de tratar la oportunidad. Siendo una madre soltera con 2 niños, pues estaba buscando, pues, el beneficio económico Ujú. que conllevaba. Estamos hablando de prácticamente $80,000 más al año automáticamente. Y de verdad en esos momentos tenía la necesidad económica para echar a mis hijos para adelante, para yo poder echar para adelante solos y, y tomé ese paso. Y en esos momentos pues pensé, si está para mí, voy a pasar el proceso que es muy arduo y extenso y si logro pasar todo el examen, las entrevistas, el PT, todo está para mí, debo serlo. Wow, gracias, Doris. Tienes, bueno, empezando con tu abuelo, como dices, ¿no? Una familia impresionante y tuviste muchas personas que te inspiraron. Y bueno, y atender Correcto. una academia militar, como tú dices, la disciplina tremenda. O sea, eso ya lo tenías tú desde niña. Me imagino que ya después, tal, cuando llegaste al FBI, pues todo lo que tú eras, pues lo aplicaste perfectamente porque ya era parte de ti, toda esa disciplina, organización, fitness, como dijiste, tú eres atleta, o sea, tú Bien. ya como que Sí. estuviste hecha para aplicar y ser agente especial. Una cosa que te quería preguntar es, tú dijiste que cuando aplicaste tú eras mamá soltera, ¿no? Y yo sé, bueno, cuando yo fui a la academia, yo todavía no tenía a mi nena, ¿verdad? Entonces,
no tuve esa dificultad y esos obstáculos, pero yo sé que habían en mi clase mamás y yo miraba cómo ellas extrañaban a sus hijos, ¿no? ¿Cómo fue para ti cuando tú ya llegaste a la academia? Me imagino que el aspecto, como decimos, de PT, o sea, físico, los test tácticos y todo eso tal vez fue fácil, pero ¿cómo fue para ti dejar la isla de Puerto Rico, venir aquí a Quantico, en Virginia, y dejar a tus nenes? Ay, eso fue una experiencia inolvidable. Y de hecho, cuando uno toma esta decisión, impacta no tan solo a uno que tiene que pasar por la experiencia, por cuántico, los familiares en esta situación para mí fueron mis hijos, que tuvieron que pasar por extrañarme por 4 años y medio. El menor mío tenía en aquel momento tenía 5 años y el mayor 6 años de edad. Y para ellos es difícil poder entender, o sea, para ellos 4 meses y medio, 5 meses, pueden ser años. Sí. Y nunca tuvimos separados en nuestro diario vivir. No estaban acostumbrados a yo no estar con ellos diariamente. Y para mí fue, y tengo que decir claramente que el estresor más grande y el único en cuántico para mí fue la separación con mis hijos Ujú. y cómo sobrepasar eso y acordarme y decir, no sentirme culpable y decir, esto es para el bienestar de nosotros, lo tengo todos los días. Sí. Es para el bienestar, es para ellos y aquí estoy, tengo que terminar esto por nosotros. Ujú. Claro, tú, un sacrificio que tuviste que hacer, ni me imagino, como tú dices, los nenes Sí. que pensaban, ¿no? A esa edad tan chiquitos, pero tú llegaste a tener una carrera fabulosa, que estoy segura que después de los años ellos se sintieron súper orgullosos de tener una mami agente, porque eso es como que, wow, varas, ¿verdad? Así En es. serio. Y tú, pues, me imagino Así, también dijiste, sí, que bueno, el sacrificio me valió la pena. sí. Sí. Oh, sí, lo fue definitivamente. Yo sé que, y en aquel tiempo, cuando yo fui en el año 2000, no había FaceTime, no había Facebook, nuestra comunicación fue por teléfono. Yo los llamaba y lo que hacía era que los viernes yo me hice una práctica y no fallaba. Yo le compraba algunas memorabilia, algunos juguetitos, cosas que se acuerden de mí, se les enviaba por correo, cartitas, etcétera, para poder Ujú. mantenerlo, pero sí fue fuerte para ellos. De hecho, el menor mío en un momento me dijo: "Mami, yo voy a escribir una carta al director para ver si pueden hacer un cuido de niños en cuántico, porque los niños no deben de estar separados de sus madres tanto tiempo". Y dijo que iba a escribir una carta, y a mí Tan eso nunca se me lindo. olvidó. Y yo, pues, tratando de hacerlos entender, y entendían dentro de la dificultad, no lo hacía más fácil, pero entiendo que eso es a su edad podían entender y saber que mamá está allí para el bienestar de ellos. Qué bueno, Doris. Y mira, como mujer, aparte de ser mamá, en el 2000, ¿cómo fue la academia? ¿Habían más mujeres? O sea, ratio, el porcentaje de hombres a mujeres, ¿cómo era en esa época? Bueno, mucho menos mujeres que hombres. Yo diría que una cuarta parte eran mujeres, y digo que era cuando mejor se veía porque usualmente era menos. Menos. Ujú, Eran como, yo diría, una cuarta parte mujeres, pero como mujer y como hispana, mi experiencia nunca fue negativa. Yo siempre lo vi ni intimidante, siempre lo vi como una oportunidad y a veces como una ventaja, porque yo sabía que como mujer y como hispana tenía mucho que ujú, ofrecerle a la organización, al FBI como agente. Y eso sí, yo quería tener la oportunidad de poder demostrarlo y establecerlo ujú. dentro de la agencia, ya que me estaban dando a mí como mujer hispana la oportunidad de contribuir a la misión y al FBI. Y mira, después de tu graduación, yo sé que el FBI tiene la habitud de mandarte a una oficina de donde tú no originaste, ¿no? Pero en tu caso fue diferente, me imagino, tal vez por los nenes te hicieron, Sí, te escucharon y gracias a Dios, pues, sí, pero regresaste a San Juan, ¿verdad? correcto.
correcto. La clase mía, y fue una de las situaciones que si no llego a regresar, porque tenía pues mi ayuda con mis niños en Puerto Rico, no iba a poder hacer más gente. Pues la reclutadora en esos momentos ahí es que se me acerca y me dice, esto está perfecto, esta sería una buena situación para poder regresar a San Juan, a tu oficina, este es tu momento. Y ahí fue que yo pues dije que sí y me lancé a hacer el proceso y ver si me podían seleccionar, porque era el mismo procedimiento, a ver si podía pues, buscar la oportunidad de dar la cuenta y regresar a San Juan. So, regresé a San Juan y fui asignada a trabajar en droga y lavado de dinero, en la escuadra de droga y lavado de dinero, que fue mi primera escuadra una vez regresé a cuenta con después de los 5 meses, y fue, yo digo, una escuela durante mi tiempo de probatoria excepcional. Puerto Rico es una de las oficinas consideradas, de alto riesgo y de trabajo Sí, intenso, y una de las oficinas que trabajan, muy rápido, muchos casos y, como dicen por ahí, sí. nonstop. Trabajar droga y lavado de dinero fue un despertar como agente especial y una escuela formidable. Y los compañeros y supervisores fueron excepcionales y ayudaron mucho a mi progreso y el aprender una vez saliendo de cuántico. Sí, yo sé que, pues como tú sabes, esa fue mi primera oficina, ¿no? Y no sé cómo se dice en español, but you hit the ground running. O sea, tú llegas y a correr, ¿no? Porque Sí, sí, no hay que detenerse, no hay que, bueno, no sé cómo hacer esto, no, no, tú aprendes y dale, sal. Vamos a cateos, vamos a arrestos y es sí, súper en la academia, cuando yo estaba instruyendo el año pasado, yo siempre decía, si ustedes pueden ir a Puerto Rico, vayan, porque van a hacer cosas fenomenales y van a aprender sí, tanto que cuando vengan a sí, una oficina acá en los Estados Unidos, o sea en la stateside, es como súper fácil, ¿no? Porque ya sí, lo has hecho todo es allá. correcto. Correcto. Eh, bueno, un ejemplo claro era en mi tiempo, había un libro que daban de probatoria que uno como agente New Agent tenía que llenar y finalizar dentro de esos 2 años de probatoria. Yo llené mi libro en literal 3 meses y medio. Yo tenía el libro lleno y Sí. tenía 1 año y medio pues para seguir aprendiendo, pero no preocuparme por el libro de probatoria porque ya había cubierto todas las Sí. áreas operacionales y administrativas que habían que cubrir en 3 meses y medio. Una vez salí de Cuántico, mi primer arresto fue de una fugitiva que llevaba 4 años de fugitiva en los Estados Unidos y la querían que se localizara en Puerto Rico. Y después de trabajar, pues, la inteligencia y analizar la inteligencia, la pudimos localizar en un residencial. Estuve a cargo, Ujú, pues, de la localización y del arresto de, eh, una enferma fugitiva. U Está ubicada en uno de los peores residenciales en Puerto Rico, donde hay, pues, gangas violentas, etcétera. Y una vez llegamos a la localización, era un tumulto de personas y de gangas, y hubo que, gracias a Dios, pues por la comunicación, una vez siendo hispana y sabiendo hablar el español, era crítico que pudiera tener el lenguaje para poder comunicarme con la policía local y los individuos de las gangas para tratar de bajar la intensidad y la situación tan volátil para poder arrestar a la individuo y poder salir sin incidente. Y así fue, gracias al equipo y a todos poder comunicarnos y tratar de apaciguar la situación y hacer la acción que fue arrestar y entregar y procesar la fugitiva. Y eso fue llegando del Cuántico. Por unos cuantos meses. Wow, tremendo trabajo, Doris. Ahí sí, como decimos, ¿no? Llegas a Puerto Rico y a correr. Pero como tú has dicho recién, es peligroso. Mira, tu primer trabajo, no sé si fue en La Perla, el lugar que estás hablando, ¿no? Pero habían varios, bueno, hay varios lugares que son Sí, súper peligrosos y cuando vas en un gran equipo, yo todavía me acuerdo, hasta me ponía el casco exacto. como el helmet de militar y yo parecía una tortuga, ¿no? Porque yo soy chiquita y con todo el gear.
y la ametralladora y todo, pero es necesario. Pero lo más importante que tú dijiste de todo esto es la comunicación. Sí, Y el español en Puerto Rico es imprescindible. imprescindible. Si no lo sabes, pues Sí. mejor quédate acá, ¿no? Es Pero te ayuda, como tú dices, a diffuse ujú, em, a desescalar. las situaciones que pueden terminar muy mal. Sí, es correcto. Y con eso conlleva el lenguaje, la cultura hispana, es todo en Ujú, uno, especialmente, pues, en Puerto Rico, donde es tan volátil sí. y tan violento. Ujú. Sí. No, exacto. ¿Y cuántos años hiciste trabajando gangas y narcóticos antes de que cambiaras a otra escuadra? Creo que estuve ahí un poquito sobre o como un año y medio. Y luego me transferí a trabajar al VCMO, que es Violent Crimes, debajo del programa de Violent Crimes estaba Crimes Against Children, que se compone de pornografía infantil, y me concentré en trabajar esos casos, que para mí en toda la trayectoria de toda mi carrera ha sido uno de los programas más difíciles de trabajar y que me ha afectado a mí trabajando como víctima bajo este programa y las cosas que hay que pues trabajar. Como digo yo, tuve nuevamente, trabajé con una víctima, fue víctima de pornografía infantil y de abuso sexual atroz. Y la víctima era una menor y no quería testificar y se necesitaba que testificara para poder llevar el caso en corte y poder, pues, sentenciar lo que era un ministro de una iglesia. Y a través de sentarme horas y días con la víctima, logré que conmigo pudiera abrirse poco a poco y lograr poder empezar a hablar de la situación a detalle, de todo el abuso sexual y lograr testificar en corte, efectivamente, y gracias a testificar y logramos sentenciar al individuo, al ministro, por 45 años de cárcel. Y yo digo, para mí era difícil ver el dolor y la situación de los menores. Y yo digo, la sentencia y la justicia no le hace justicia a las víctimas en el sentido de que su dolor y el abuso no será sanado por la justicia o la sentencia, pero sí había justicia en saber que esta persona no iba a continuar haciéndole lo mismo a otras personas. Ujú. Pero era difícil ver que las víctimas, había sentencias, los casos se cerraban, pero se quedaban las víctimas con ayuda, se lo proveía ayuda a las personas que estábamos en lugar para ayudar a estas víctimas, pero esa herida estaba ahí. Yo no sabía que tú habías trabajado casos de crímenes contra niños. Para mí son las cosas más horribles, ¿no? Con el trato de humanos, la trata de Ujú. humanos o el tráfico de humanos, todo eso. Para mí son los casos más difíciles y duros a trabajar por las cosas que tú vas a ver, jamás las vas a olvidar. Y por lo que tú dices, las víctimas, esa herida jamás se va a curar. Ellos no se sanan y depende de la magnitud del abuso. Sí, Hay algunos que hasta se suicidan, una cosa horrible. Y claro, eso también continúa ese círculo de abuso porque correcto. no sanaron. Y yo siempre decía, yo no puedo trabajar esos casos porque se me va la mano, Sí, se me va la mano sí. contra eso. Para mí esas personas son monstruos y no deberían de estar en este planeta. Lo voy a dejar allí. Así que Dios te bendiga por todo ese trabajo Gracias. y a todas las personas que trabajan eso porque es una cosa dura, Sí, pero como tú dices, tú sabes que tú estás previniendo que sí, esto vuelva a sucederles a correcto, otros niños y tal vez, y bueno, y pues remueves a ese niño o niña de esa situación que es una pesadilla. correcto, ujú, correcto. Sí. Y es por todo eso que ha sido el caso y el programa que para mí más me afectaba. Más me afectaba, Ujú, porque es atroz,
y es doloroso ver las víctimas y son menores, y el Ujú. abuso a menores es algo que para mí, a mí era difícil ver eso. Así se vieran los casos, se hizo justicia, se podían trabajar, fueron muchos, pero fueron muchas Mm. víctimas. Y estos son los casos pero que a mí se me hizo más difícil en mi carrera trabajar. Me imagino. Una cosa que sí me hizo pensar ahora que dijiste, este ministro, que también es una, uno se pone a pensar la iglesia, tantas personas que confían Ajá. en los pastores, Mm, en los ministros, y son a veces terminan siendo las peores lacras. correcto. Pero tú dijiste que le dieron 45 años y eso casi no se mira. Es otra cosa que yo pienso que el sistema aquí en los Estados Unidos tiene que cambiar ¿cómo se dice en español? Bueno, los de la sentencia, ¿no? Los Correcto, que ponen sí. las sentencias y regulan eso, porque 5, 4 años, tal vez 10, y uno dice, pero no, los víctimas sufren de por vida. Exactamente. Y la clave aquí fue el testimonio de la víctima. En muchas ocasiones hay víctimas que han muerto. En muchas situaciones hay víctimas que no quieren hablar. Y por eso en esta situación necesitamos hacerle justicia a la víctima Sí. y poder lograr que esta persona no pueda estar en la comunidad por el resto de su vida. Y así de crítico era, y se ve la Sí. diferencia cuando hay un testimonio a detalle en numerosas ocasiones de una víctima, dando detalles y corroborando la información y evidencia que hay ya en la corte para poder lograr esa sentencia que fue una de las más altas que logramos. Actualmente son 3, 4, 5 años, 10 y mucho, pero esto fue atroz, el abuso. Y logramos esos 45 años. Sí, envolvía estatutos federales y estatales. So, ambos se unieron. Y cuando uno logra probar los estatutos federales, incluyendo estatutos estatales, se combinan. Y así que logramos llegar a 45 años. Sí, no, formidable, te digo, porque no queríamos esa persona de regreso a las iglesias y como tú dices, con acceso, ¿no? Sí, A toda la el comunidad. detalle, Ay, no, el acceso, horror. el acceso, el acceso. Entonces, Doris, después de haber trabajado estos casos tan duros, ¿qué decidiste hacer con tu carrera? Bueno, luego de haber trabajado en Violent Crimes y Crimes Against Children, durante ese tiempo pasa el 9/11, que son el acto terrorista a los Twin Towers, el 9/11, famoso 9/11, el FBI se reestructura totalmente y la seguridad nacional se convierte en la prioridad Ujú. en menos de 24 horas. Pues muchos de los agentes que trabajaban en la división criminal se los llevaron a trabajar seguridad nacional, a comenzar corriendo para tratar de ayudar con el caso de no sé qué fue, ya Ujú. sabemos todo, una Sí, situación inolvidable, un acto terrorista inolvidable y donde causa la reestructuración no solo del FBI, pero de muchas agencias, sí. a atender esta amenaza del 9/11. Ahí es cuando me transfiero y me transfieren a comenzar a trabajar en el programa y la escuadra de que en aquel entonces estaban juntos, era de terrorismo doméstico, terrorismo internacional y contrainteligencia. Estaban Okey. todos bajo un programa, una escuadra, y fue ahí que comencé a trabajar el programa de seguridad nacional, que fue de ahí en adelante que me quedé en seguridad nacional y fue mi nueva pasión y challenge, como dicen por ahí, y pude, ¿cómo se diría? Embrace esa nueva aventura de casos criminales a casos de seguridad nacional. Y debo de añadir con esto que es muy importante, yo como agente encontré que trabajar y tener esa experiencia intensa en el lado criminal y todos los distintos casos y programas dentro de
la división criminal me prepararon para poder ser efectiva trabajando los casos de seguridad nacional. Entiendo que el lado criminal es una muy buena base para la gente y prepararlo para trabajar estos casos complejos, porque seguridad nacional son casos muy complejos y requieren de muchas destrezas y guía para poder ser efectivo en trabajarlos. Pues cuando comencé a trabajar en esta escuela, era un mundo nuevo para mí, pero interesantísimo, debo decir. Y sí he escuchado de otros agentes que estuvieron así en tu misma situación, que estaban trabajando en investigaciones de casos violentos, crímenes contra niños, trata de humano, etcétera, y de repente a trabajar casos contra terrorismo, ¿no? Contra espionaje y cosas Sí, así. sí, Y si es por decir así, es un animal diferente, pero todo lo que tú has hecho con los casos de criminales, entrevistas, sopinas, no sé cómo se dice, todas las cosas administrativas, ¿no? De obtener documentos con el juez, etcétera. Es imperativo para poder hacer trabajos de seguridad nacional. Ahora me imagino que la rapidez cambió, ¿no? Porque los casos crímenes se sí, mueven a un paso rápido. Ahora los de contraterrorismo y peor los de contraespionaje, sí, ¿no? Tienes que tener paciencia, como tú has dicho, mucha dedicación, self-starter, o sea, tienes que sí. ser emprendedora, una persona emprendedora, pensar afuera de la caja, como dicen, think outside the box y utilizar una variedad de estrategias, ¿no? Exactamente. Para poder decir cómo terminé, porque la mayoría de mi carrera me enamoré de contrainteligencia, contraespionaje. Ese fue el resto de mi carrera y hablaré un poquito de esto. Pero gracioso cómo comienza, cuando fui asignada al programa, a la escuadra de terrorismo doméstico internacional y contrainteligencia, simultáneamente mi esposo, que también es agente especial, en aquel entonces, antes de casarnos, fuimos asignados juntos a la misma escuadra y nos casamos ahí. Conocí a mi esposo en el trabajo y luego estuvimos en el mismo programa de la escuadra. Nos casamos, pues ahí el programa de contrainteligencia comienza y se inicia aparte como una escuadra, ya que había muchos casos de contrainteligencia para separarse del terrorismo doméstico e internacional que se quedaron bajo un programa y yo me fui con el programa de contrainteligencia y ahí es donde yo comienzo y se me abre este mundo nuevo, fascinante, de la contrainteligencia, de contraespionaje, que para mí fue mi pasión. Y requiere, como bien habías dicho, pude recopilar y utilizar todas las destrezas, todo lo aprendido operacional, administrativamente, técnicas sofisticadas, dentro de estos casos y estas investigaciones que teníamos de contrainteligencia que pueden tomar una eternidad. Trabajar de inteligencia es otro ritmo, es totalmente, es otro animal, como dicen, y otro proceso, cual interesante, challenging, pero a la vez, pues, llena da una multitud de cosas infinitas operacionales que se pueden hacer dentro de estas investigaciones. Cuando yo comencé en el programa de contrainteligencia en Puerto Rico, y aproximadamente al año y medio, pues me transferí a Washington, D.C., a la oficina de Washington, D.C., donde trabajé contrainteligencia y cada oficina que uno va es distinto, las proyecciones y los casos son distintos y te puedes imaginar que en Washington, D.C., la contrainteligencia eran unos casos de alta magnitud, Ujú. intensas, muy importantes. Tuve la oportunidad, digo yo, el privilegio y el honor de trabajar un caso que llevó, como se dice, oversight de la Casa Blanca y lograr llegar a lo que se necesitaba hacer en el momento que se necesitaba hacer y cumplir con la misión y los objetivos,
ordenados por la Casa Blanca y fue pues llevar el caso, el programa donde tenía que estar y hacer lo que tenía que hacer y probarme como agente de contrainteligencia, ya que ya en esos momentos yo, esta es mi pasión, este es el programa que yo quiero trabajar y quiero hacer, desarrollarme como experta en esta área y que uno de los mejores sitios donde uno puede trabajar este tipo de casos, bueno, en las oficinas en Washington, D.C. Y fue una gran escuela. Ahí pude estar unos 4 años. En el último año hay un programa también conocido en todas las oficinas que es de coordinadora del programa de informantes. Es otro programa que dentro de mi carrera se lo recomiendo a toda gente. Es imprescindible. Pero yo en la raíz de todos los casos, las investigaciones son los informantes, la información, la inteligencia, etcétera. Y me interesó y pude también trabajar y ser seleccionada como una de las coordinadoras de la Oficina de Washington, que es uno de los programas más grandes que existen en el FBI, y aprender por una de mis compañeras que estuvo en San Juan, que cuando llegó a Washington, D.C., está trabajando el programa, ella fue una mentor, como dicen, y maestra, y me llevó al nivel de expertise y después también entonces pues convertirme en un subject matter expert en esa área también que combina y va muy bien mano a mano con la contrainteligencia. Y mayormente eso fue lo que en Washington, D.C. pude trabajar. Luego mi esposo fue promovido a Puerto Rico y entonces pues nos transferimos nosotros. Ya ahí pues acababan de nacer mis gemelos, tuve gemelos, y nos transferimos entonces a Puerto Rico, donde me ofrecieron ser coordinadora del programa de informantes en Puerto Rico al llegar, y eso hice, y pude pues trabajar mucho el programa, los cambios en el programa, los estatutos cambian, se ajustan, uno tiene que ajustar y entrenar e informarle a los agentes y asegurarse que los agentes estén al día de los procedimientos y de los, como dicen, la documentación que van a cumplir con la ley y asegurar que si el caso no corte, todo esté punto en blanco, como dicen por ahí. Y ese era mi trabajo como coordinadora de informante en Washington y en San Juan en ese momento. Fue entonces, yo creo que fue más o menos como al año, que es que voy y solicito y me promueven como supervisora. Y me hago supervisora de la Escuadra de Terrorismo Doméstico. En esa transferencia, hago el caveat ahí, una de mis pasiones fue siempre en el FBI, desde que estuve en Cuántico, y no lo mencioné en aquel entonces, pero no puedo decir que se me hacía fácil, pero voy a decir que lo entendía muy bien y tiraba muy bien y quería ser instructora y pude ver en múltiples ocasiones donde las féminas podían tener ciertas dificultades al tirar por la anatomía y es muy distinta al hombre. Y yo misma entendí los ajustes que yo tuve que hacer para poder ser efectiva en el tiro. Y yo quería y entendía que podía ayudar a la fémina y quería ser instructora. En aquel entonces hice, como dicen, el tryout y pude pasar todas las calificaciones y ser una de las más altas y fui yo y un compañero a Cuántico, a la escuela de tiro y fue fuerte, debo decir, no fue fácil. Allí fue una clase fueron 40 estudiantes y solo una fémina que fui yo. Y dentro de ese tipo de escuela de instructor de tiro, hay muchos los individuos que son SWAT, Special Forces y distintos
distintos tipos de diversified, diría yo, profession, law enforcement, agentes. Y ese fin de semana, no se me olvida, era el fin de semana de las madres. Y eran 2 semanas y después de esa primera semana era el fin de semana de las madres. Y yo teniendo mis bebés, los gemelos, que tenían 1 añito todavía en aquel entonces, entonces quería, pues, esa primera semana pasar todas mis calificaciones, porque uno tiene que tirar, pasar todas las calificaciones, si no, ahí en ese momento te envían para tu casa, con un avión y regresa. Y mi esposo tenía ya boletos para encontrarse conmigo y los bebés el fin de semana. Y yo no quería ser una de las que regresaba, siendo la única fémina, menos todavía. Fue fuerte esa presión que me puse yo misma, por no quería fallar, quería probar. Yo era la única fémina, ya va a pasar, y efectivamente, gracias a Dios pasé todo. Hubieron 4 individuos que no pasaron y fueron enviados a sus oficinas inmediatamente, pero logré entonces tener mi fin de semana con los niños y, pues, finalizar esa segunda semana, que para mí, en mi carrera, para mí es algo muy, muy importante, y lo era, porque mi misión siempre fue, eh, ver cómo podía yo ayudar a las féminas a resolver cualquier duda o issue que tuviera al tirar, porque entendía los distintos ajustes que había que hacer para poder ser efectiva y poder, pues, trabajar nuestro día a día, que había que cargar esa arma y había que entrar por fuerza, hacer arrestos operativos, etcétera, y pudieran ser efectivas y sentirse más seguras, etcétera. Eso lo quería añadir ahí porque para mí es una parte muy importante. Y no tan solo con féminas, si hay algunos, pude ayudar compañeros que tenían dificultad. Y también, y de la misma cantidad de féminas que pude ayudar, también habían hombres, compañeros que también necesitaban esa ayuda y pude estar ahí para ellos. Sí, claro, no, fabuloso, Doris. Y yo me pongo a pensar, o sea, en esa época tú, como dices, tenías a tus nenes, ¿no? A los gemelos. Era supervisora de una escuadra del terrorismo doméstico que yo no sé los años, pero no sé, me acuerdo los macheteros, o sea, era heavy, estaba fuerte. Y todavía tuviste tiempo de seguir tu pasión con el tiro y teniendo en mente que era algo que te iba a ayudar, que te iba a servir para ayudar a las otras mujeres o, como dices, hombres también que necesitaban un poquito de ayuda o ajustes, ¿no? Claro, Porque claro. no para todos es fácil el tiro, es un desafío. Y dijiste algo muy importante, tienes que tener la confidencia de que si vas a tener un arma y vas a estar en una situación que la tenés que usar, o sea, eso es un instinto, tú, you're gonna draw, tú vas a sacar tu arma y si Ujú. tienes que usarla porque es tu vida o la vida de otros, la vas a tener que usar. Y Sí, si tienes una duda de que, ay, no, no tiro muy bien, tal vez no regreses a tu casa esa noche, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, sí, sí lo es, sí. sí lo es. Uno quiere ser como dijiste, uno quiere ser y entender y sentir y saber que lo que tienes no, el alma cuando la tienes es tu ayuda, lo que te va a salvar la vida. Lo que tú sabes que vas a utilizar, sabes utilizarlo cuándo y cómo y sin titubear. Es saber no tenerle miedo y saber sacarla y usarla porque sabes usarla efectivamente y estás listo o lista para hacerlo en el momento que es. Y eso es imprescindible, porque cuando uno tiene que hacer un arresto y un operativo, son los muchos días por tantos años que nos levantábamos sin saber si íbamos a regresar a casa ese día. Ujú. Y es una de las grandes cosas bajo una muy mala situación que han surgido es el alma y saber utilizarla. Y la persona que está al lado tuyo entrando, tú quieres saber que es una persona que está cubriéndote la espalda, Sí. que sabe hacerlo, que es efectivo o efectiva al hacerlo. Y es Ujú. imprescindible como agente del FBI saber manejar y utilizar el alma cuando sea como sea, Sí. y la hora que sea, y las distintas armas Ujú. que hay. Sí. Y eso mucho, pues, aparte de las investigaciones, también cargamos con esa responsabilidad
y eso en los hombros, es mucho lo que cargamos, pero es parte de. Y eso, Sí, sabiendo que eso era una carga tan grande para algunas de las personas, esa era una carga que yo quería poder aliviar en muchas personas, para que fueran efectivos y se sintieran y pudieran, pues, en cualquier situación pensar rápido, pensar bien, salvar una vida, salvarse la vida, sí, lo que fuera, lo que necesario. fuera. Y sabes, a mí siempre me gustó, claro, uno cuando está ya a 110 de temperatura con un calor del diablo y está sudando 8 horas, pero de 6 a 8 horas es el entrenamiento en Puerto Rico cuando te toca ir a Sí, firearms, al tiro. sí, Tú, porque hacen de todo y es una necesidad. Hacemos handcuffing, o sea, arrestos con esposas, o sea, se practica eso, practicas el tiro, ¿cómo se dice? Live, real, no sé, o sea, ustedes simulan eventos reales, mientras yo sé que otras, otras oficinas acá en este lado, pues vas, tiras una o dos veces y recoges tus, ¿cómo se dice? Cascos, los shells, y te vas, ¿no? sí, Pero allá sí, es como todo un día practicando defensa, tácticas, arrestos, y el tiro, como tú dices, con varias armas, porque si estás en una situación, se te acaban tus magazines y miras por ahí un arma y tú, no, yo no sé cómo usar esto. No, tú tienes que seguir en la guerra, ¿no? O sea, a seguir. sí. Pero eso sí, me gustaba mucho el entrenamiento de los días que me tocaba hacer firearms en Puerto Rico, aunque estaba caliente y sudando y deshidratada, pero fenomenal. No se compara a ningún otro Sí, lado aquí en otras oficinas del FBI, sí, muy bueno. así mismo es, así mismo es. Y para mí fue una gran experiencia y un honor ser parte de eso, y saber que se está ayudando a los Sí, compañeros, ya que San Juan es una oficina de alto, alto, alto riesgo. Pero fue como también pues, divertido, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lo que nos gusta, así que sí. la cosa está en poder llevar eso a la necesidad del objetivo de la misión, especialmente en Puerto Rico. Sí, exacto. Y Doris, después de, bueno, me dijiste que tú terminaste tu carrera como supervisora del terrorismo doméstico o todavía hiciste otro cambio. Sí, no, fui supervisora de terrorismo doméstico, donde supervisaba varios programas, eran como 10 programas, dentro de ellos está el programa de bombas, de Weapons of Mass Destruction, en Special Events, dentro de muchos otros programas y nuestros casos de terrorismo doméstico. Estuve ahí como unos 2 años y luego fui de supervisora de inteligencia, de Human Intelligence. Y fue supervisora ahí donde bajo mi supervisión tenía los agentes de inteligencia y desarrollo de informantes para toda la oficina, y incluido dentro de mi supervisión también estaba el programa de la coordinadora del programa de informantes. También supervisaba esa unidad y tenía a cargo pues el equipo entero. Y ya a este punto, ya pues gracias a toda la oportunidad que tuve en San Juan, en Washington, D.C., haber trabajado contra inteligencia, haber trabajado pues como coordinadora coordinadora del programa informante, pues ya era considerada pues un subject matter expert, como dice una experta en el área, y pude pues contribuir al programa, y trabajar ya como supervisora es primordialmente entender lo que estás supervisando para poder proveerle a los agentes los recursos necesarios, el apoyo necesario, saber con quién hablar y dónde hablar para que los casos puedan seguir hacia adelante, así sea un supervisor de algún programa operacional, sea los altos ejecutivos en la oficina, para pedir los recursos que necesitan ellos en cualquier situación, para poder moverlos, ¿cómo yo diría? Para mí, mi trabajo primordial era saber guiarlos, ofrecerles los recursos para que ellos pudieran
como dicen, excel Ujú, en las ideas y lo que ellos querían hacer, porque ya hablando de una posición como de supervisora, mm, y está en contra de terrorismo doméstico, de contrainteligencia, estando aquí era fascinante, un privilegio y un honor, porque todos los agentes eran excepcionales en sus áreas. ujú, Y para mí era un honor y sentía una gran responsabilidad en poder proveerles a ellos recursos o lo que necesitaran, cuando lo necesitaban, ayuda cuando cometían errores, sí, soluciones a problemas, para que ellos pudieran efectivamente, en buena actitud y efectivamente poder lograr la misión y sus objetivos. ujú, Y entiendo yo que como supervisora, como dicen, it was about them. Se trata de tus agentes y ser como una herramienta que ellos tienen a su lado que se supone que funcione y logre darle y resolverle y proveerle lo que necesitan, el apoyo, lo que fuera, para que entonces puedan ser efectivos y successful en el objetivo. Y así fue. Llegué a tratar de reclutar más agentes para el programa y sabía quién tenía el forte, ya los conocía, sabía quién me podía producir en qué programa, quiénes eran excepcionales en corrupción o en drogas y poder ver cómo ellos desarrollaban sus casos y sus situaciones fue formidable. Fue formidable. También pude, pues, en el lado administrativo como supervisora, habían áreas donde era un programa relativamente nuevo y no había un proceso de recopilación de data para ese tipo de caso o programa que se estaba trabajando, y yo logré poder establecer y crear una un database para la recopilación de esa data en específico, detallado a cada agente y su como digo, sus accomplishments, sus números, todas las cosas que ellos lograban hacer, la había manera de poder mantener un conteo actual, en blanco y negro, y eso pues yo pude crear un sistema que fue establecido, gracias a Dios, por la inspección y por el bureau, luego de haber inspeccionado lo que había creado, etcétera, de parte, pues, como supervisora, lo que pude contribuir en aquel momento, y establecerlo como un modus operandi bureau-wide en aquel tiempo. ah, tremendo. Porque yo me acuerdo cuando Sí, empecé, pues empezábamos con la innovación, ¿no? En términos de la computadora y sistemas de base, se necesitaba y pues ahora es algo que ya lo aprenden en la academia. sí, Pero, y yo ahora me estaba recordando en lo que tú me estabas hablando, que fue ahí que yo te conocí en el 2010. Tú eras la supervisora sí. del Human, la escuadra de inteligencia, ¿no? Y Doris, después, yo sé que te transferiste a Jacksonville, en Florida, ¿verdad? Y que ahí fue donde terminaste tu carrera. Bueno, después, hubo un tiempo después de la escuadra de inteligencia que me transferí en San Juan a ser supervisora de la escuadra de contrainteligencia antes de irme a Jacksonville. Y ahí, pues, se trabajaron, y es como yo digo, fue un círculo en mi carrera, porque antes de irme al principio, trabajé en esa escuadra cuando acababa en ese programa en San Juan, tan pronto cuando acababa de abrir esa escuadra y ese programa. Luego me fui para Washington, D.C., dieron todos estos años, me hago supervisora y luego terminar, antes de irme a Jacksonville, pude trabajar como supervisora prácticamente 3 años y medio, como supervisora de la escuadra, y fue extraordinario, trabajar nuevamente con este otro equipo de trabajo, de agentes excepcionales, con unos trasfondos, unos backgrounds, diversos backgrounds, desde el analista hasta la gente, todo. Y hicimos un trabajo extraordinario. Podemos trabajar un caso nuevamente donde, pues, se puede decir que se hizo historia en el bureau, pues también un caso que tuvo, pues, el oversight nuevamente del White House.
y todos como equipo y escuadra fuimos comenzando cada unit citation como resultado. Y fue un operativo excepcional y fue incorporado como un best practice y fue incorporado y también fue utilizado de ahí en adelante por muchas oficinas en el Bureau. Y eso fue uno de nuestros biggest accomplishments en ese tiempo y quería pues traerle esa población gracias al gran trabajo de toda la gente y todos como equipo logramos hacer cosas que lamentablemente por la clasificación no se puede hablar, por eso Sí, muchas de las yo cosas sé. ven que cuando empecé seguridad nacional no hay detalles, pero no se escriben ni películas ni libros, pero fue excepcional. Y entonces después de mis 3 años y medio, pues ya pensando en el retiro, pensando en dónde vamos a terminar, mi esposo se quería retirar, pues decido pues transferirme a Jacksonville, Florida, donde trabajé mis últimos años y concentrándome nuevamente, esta es la tercera oficina que trabajo como coordinadora del programa de informantes y también estuve un tiempo corriendo pues la escuadra que me corresponde, que era de Human, como ya había hecho 7 años de supervisora en Puerto Rico, que es el máximo. Y con eso añado, cuando uno trabaja 7 años corridos como supervisora operacional de programa, el FBI pues promueve, automáticamente lo promueven a Washington, D.C. No puede ser siempre el caso, uno decide si uno quiere pues promover y seguir hacia Washington, D.C., pero en ese momento pues por la familia, tenía hijos mayores en la casa, no era el momento de yo recoger y irme para Washington, D.C., pues decidí no declinar la promoción y quedarme en Puerto Rico como supervisora y después tomar la determinación de sigo mi carrera hacia adelante o me retiro, hablando con mi esposo también qué vamos a hacer, la familia también siempre hay que tenerla en mente, mucho habíamos sacrificado ya con nuestros hijos y el otro trabajo. Decido, no, mi esposo, pues ya es hora, me retiro, vamos a Jacksonville, Florida, y ahí es a donde pues, ya en esta fase, para mí todas las fases fueron excepcionales. En esta ya tenía un expertise donde podía y ayudaba y entrenaba a los supervisores de headquarters, de FBI headquarters en Washington, D.C., trabajé con ellos juntos, poder incorporar mucha documentación basado en estatutos y leyes que van cambiando durante la trayectoria de los casos y las situaciones que van al Congreso, que alteran el estatuto de requerimientos para los casos, etcétera, y eso afecta lo administrativo y la documentación, y hay que trabajar en eso, y pude ser parte de muchos de los comités de la incorporación de nueva documentación para asegurar, pues, lo que se dice que compliance dentro de las documentaciones requeridas para que los agentes estén al día, asegurar que cuando van a corte y los casos se ven en corte estén al día, o sea, a prueba de bala, como dicen allí, todos los T's and I's crossed. Y eso es lo que pude hacer concentrarme en los últimos años en el Jacksonville office, siempre ayudando en tiros, pude hacer mis 15 años de instructora de tiro, pude lograr trabajar dentro de toda la inteligencia como coordinadora, mentoring, training a los agentes, incorporando documentación y databases para inteligencia de cooperación basado en los nuevos estatutos establecidos antes de ya pues retirarme. Cuando ya te mudaste a Jacksonville, tú ya tenías 20 y pico, ¿verdad? De años de experiencia. Ya solo era para cerrar así con broche de oro. Correcto, correcto. Y mira, tuviste una carrera asombrosa con logros extraordinarios y claro, trabajaste una variedad de casos desde el principio, ¿no? Y tu carrera fue simplemente fantástica y trabajaste casos de los cuales no se puede hablar en detalle, como dices, pero que estaban bajo la mira, por decir así, de la Casa Blanca.
hiciste bastante por las víctimas. Y eso es lo que cuando tomamos oath, o sea, nos graduamos, ¿no? Conocemos el juramento, es eso, no vamos a trabajar para la gente, ¿verdad? Eso es así. Y tú hiciste bastante para la gente de los Estados Unidos. Gracias. Doris, ¿algún consejo que tú tengas para una mujer así joven que está en la universidad y ahora está como que, bueno, yo me quisiera meter al FBI? Yo diría, si tiene pues los requerimientos, creo que sí. No, yo personalmente, persona de preguntar qué tú crees, debo o no debo, eso debe estar dentro de ti. Esa es una seguridad interna. Nadie te puede decir si puedes o no puedes hacer algo. Está dentro de ti, eso tú lo vas a saber. Es una gran responsabilidad, honor y privilegio poder trabajar para el FBI. Y entender eso y saber eso es el principio a una carrera formidable. Puedes hacer, es una carrera, yo digo, infinita. Tú puedes hacer de una carrera de FBI lo que tú quieras hacerlo. Tienes mucho control de dónde, cuándo y cómo tú quieras llegar al FBI, siendo fémina, hispana o simplemente siendo fémina no es un obstáculo. Hoy en día es un beneficio y la actitud debe de ser no intimidación, no comparación, es saber que llevas mucho que aportar para el FBI y la comunidad hoy en día en maneras imprescindibles. Y así lo saben hoy en día en la comunidad, en el FBI, y eso debe de ser algo que debe de cargar con honor y saber dónde y cómo yo voy a contribuir a esta, puede ser carga, es una responsabilidad que tú cargas como agente de referee, un servicio que se le da a la comunidad y como mujer representar siempre de la mejor manera posible. Y así es que uno hace el footprint, como dicen, ahí es que uno hace su huella como mujer. Y así es que nos elevamos como mujer y seguimos hacia adelante estableciéndonos y así fuimos hoy nosotras, ayer fueron otras que nos abrieron a nosotras las puertas y establecieron tanto para lograr yo ser tan efectiva, para yo lograr hacer las cosas que logré hacer. Y yo espero que el tiempo que yo di y las cosas que hice añaden a las que vienen después. Y siempre pueden ir a hablar con otras agentes, como estamos haciendo hoy, gracias a ti, Nancy. Estas son el tipo de cosas que ayudan a las mujeres a entender y a la comunidad a entender quiénes somos, qué hemos hecho y lo que significamos y la aportación de nosotras en el FBI. Absolutamente, Doris, tienes muchísima razón. Gracias por tu consejo y tus palabras. Otra vez, gracias por estar conmigo hoy y compartir tu historia fenomenal con todos mis seguidores. Gracias. Gracias por tenerme, Nancy. Ha sido un placer contigo hoy. Gracias, Doris. Bueno, amigos, aquí concluye el primer episodio en español con Doris Beatón, una mujer maravillosa que hizo un trabajo extraordinario, 25 años con el FBI dedicados al pueblo, por decir así, ¿no? Espero les haya gustado el episodio. Ya saben, pues pueden comunicarse conmigo con LinkedIn o por medio de mi website, badasinheels.com. Y otra vez, gracias por seguirme. Chao.